La educación en Occidente, y especialmente la educación universitaria, está bajo el dominio de un culto esotérico. Su doctrina es la del marxismo cultural, su religión es el gnosticismo hermético, y su meta es la de transformar al ser humano para convertirlo en un nuevo hombre. Pero para entender esto, primero tienes que entender que por los últimos 200 años el mundo occidental ha sido influenciado por tres grupos muy importantes. Estos grupos son la religión, la ciencia y los cultos esotéricos. Cuando me refiero a cultos esotéricos, me estoy refiriendo a grupos secretos como los masones, los Rosacruz y los Illuminati. Pero más en particular me estoy refiriendo a dos tradiciones esotéricas que son el gnosticismo y el hermetismo, ya que estas dos tradiciones esotéricas mejor encapsulan lo que me estoy refiriendo de que por los últimos 200 años los cultos esotéricos junto con la religión y junto con la ciencia han influenciado el mundo occidental. Y esto no es así porque lo diga yo. Esto es algo que lo dicen historiadores muy importantes, como lo podemos ver en el libro Gnosis y Hermetismo desde la antigüedad hasta los tiempos modernos, publicado por la Universidad Estatal de Nueva York. O sea que esto no es algo que yo me esté inventando, esto es algo que está bien documentado y que muchos historiadores ya lo saben. Entonces, entre los cultos esotéricos que han dominado el occidente están los gnósticos. Los gnósticos son aquellos que ven el ser en sí mismo como una prisión. Para ellos, todo el mundo material, incluyendo tu vida misma, es una prisión creada por un demonio llamado el Demiurgo, el cual te aliena de tu esencia espiritual y te separa de Dios. Este conocimiento es para ellos la clave de su salvación, o sea, un conocimiento secreto sobre la realidad en sí misma, el cual, al estar conscientes de esa verdad, les permitirá escapar de la prisión material y volver a Dios. Por otra parte, otro grupo esotérico importante fueron los herméticos. El hermetismo ve al mundo como una ilusión que obscurece la verdadera naturaleza de la realidad y de ti mismo. Ellos buscan transformar lo mundano en lo espiritual a través del proceso alquímico, y esa transformación es completada cuando uno se da cuenta de las ilusiones del dualismo. O sea, que para ellos las cosas que parecen ser opuestas, en realidad para ellos son iguales en naturaleza. Lo que pasa es que lo tienes que ver desde la perspectiva del culto. Para ellos, todas las distinciones son ilusiones que tienen que ser reconciliadas, o sea, todos los opuestos son iguales en naturaleza. Y ahora que sabes un poquito más sobre el gnosticismo y el hermetismo, lo que tienes que entender es que estas dos tradiciones han sido usadas por el marxismo. Básicamente, la filosofía marxista, o mejor dicho, la religión marxista, está basada en estas dos tradiciones. Pero Marx no fue el responsable de combinar el gnosticismo y el hermetismo para una audiencia moderna. El responsable fue un francés llamado Rousseau y un alemán llamado Hegel. El filósofo francés Rousseau, sin duda alguna, tenía un pensamiento gnóstico. Su frase más conocida era: "El hombre ha nacido libre y en todas partes se encuentra encadenado". Y aunque él no veía al mundo como una cárcel espiritual como lo hacían los gnósticos antiguos, sí que veía al mundo como una cárcel social en donde las expectativas sociales aprisionan al hombre. Lo más probable es que Rousseau desarrolló este pensamiento como excusa para justificar su estilo de vida inmoral e irresponsable. Además, las ideas de Rousseau se centraban en la noción racista del noble salvaje. El noble salvaje, básicamente, es una visión romántica en donde Rousseau se imaginaba que la gente que vive de forma primitiva tienen una vida más inmediata y sincera que aquellos que viven en la ciudad.
Utilizando el hermetismo, Rousseau buscó de reconciliar estos dos opuestos y tratar de convertir al hombre en un ser salvaje hecho para habitar las ciudades. Esta idea marcó el principio del uso del gnosticismo y del hermetismo fuera del área espiritual para empezar a adentrarse en temas sociales. Esta idea del hombre salvaje hecho para habitar las ciudades tuvo bastante influencia en el pensamiento de Hegel, el cual veía esa idea como un proceso de transformación hermética y la cual identificó con la palabra alemana Aufheben, que significa anular, guardar y elevar todo a la misma vez. Hegel también estaba influenciado por el misticismo de Jacob Boehme, quien Hegel consideraba como el mejor filósofo de Alemania junto con Goethe, quien también estaba influenciado por el esoterismo luterano que estaba de moda en la región de Suabia y en el seminario de Steve Tübinger, donde Hegel enseñaba. Hegel y Boehme no eran filósofos, eran teósofos, o sea, eran brujos pretendiendo ser académicos, justo como los profesores de hoy en día. Hegel fue el responsable de crear un sistema pseudofilosófico al que conocemos como el idealismo especulativo, el cual redefine la Santa Trinidad cristiana como un proceso dialéctico de transformación, en donde el ideal, o sea el Padre, se manifiesta en la naturaleza y el Estado, o sea el Hijo, y dirige el espíritu de la sociedad. Esto quiere decir que Hegel ve a la sociedad en términos esotéricos y su propósito es el de elevar la idea del hombre a un estado más cercano al ideal de Dios. En definitiva, lo que esto significa es que Hegel era un teósofo esotérico, el cual desarrolló una doctrina idealista socioespiritual basada en la idea de que Dios se convierte en Dios a través del proceso filosófico del hombre. Su teología posiciona a Dios como la reconciliación entre el objetivo y lo subjetivo. Esto, obviamente, es un proyecto hermético, ya que Hegel busca de remover las distinciones entre estos dos opuestos. Acuérdate que los herméticos ven todo opuesto como una ilusión. Para ellos, los opuestos son iguales en naturaleza pero diferentes en grado. Entonces, para Hegel, el sujeto manipula el objeto y lo cambia. Como consecuencia, el sujeto se ve a sí mismo en el objeto que creó o transformó. Por lo tanto, el sujeto es parte del objeto y el sujeto puede conocerse a sí mismo a través del objeto. Además, este proceso de creación y transformación entre sujeto y objeto también va acompañado de la especulación sobre la forma ideal del objeto. Por eso la filosofía de Hegel la llaman idealismo especulativo, en donde el filósofo especula sobre la forma ideal del objeto y procede a seguir la transformación hasta conseguir dicho ideal. Lo que todo esto significa es que básicamente Hegel era un brujo. Hegel era un teósofo hermetista usando elementos luteranos de forma esotérica y eso él lo llama ciencia. Para Hegel, Dios no es un ser eterno fuera de la creación. En la tradición cristiana, Dios es un Dios que sabe quién es y su nombre es Yo soy el que soy. Pero para Hegel, Dios es un Dios que no sabe que es un Dios y tiene que darse cuenta de que es Dios antes de que pueda alcanzar su máxima divinidad. O sea, Dios es el absoluto que no sabe que es el absoluto y necesita de su creación, o sea, el hombre, para comprender qué es el absoluto. Cuando por fin Dios comprenda qué es el absoluto, ahí es cuando llegaremos al fin de la historia según Hegel. Un momento al cual por fin todas las contradicciones serán reconciliadas y Dios será uno con el hombre. Todo esto representa una gran herejía y es la base esotérica que ha estado influenciando a Occidente estos últimos 200 años. La supuesta ciencia que Hegel creó era, según él, la ciencia de la historia.
en donde el hombre y sus ideas son puestos en un proceso dialéctico implacable de transformación a través del apofatismo, o sea, la negación, lo que Hegel llamaba Aufheben, para convertir al hombre en uno con Dios. Hegel pensaba que había creado una ciencia de cómo la historia se desarrolla. Él veía la historia como un proceso, el cual el ideal del hombre es manifestado a través del Estado para dar forma a la sociedad, la cual eventualmente entrará en conflicto y producirá un nuevo ideal aún más elevado. Esto es lo que se conoce como la dialéctica hegeliana, llevar una idea de lo abstracto a lo concreto utilizando la negación. Y es por eso que Hegel veneraba al Estado y lo elevó al estatus de una divinidad, ya que para él el Estado es el propulsor de la historia, o sea, el que mueve la historia hacia adelante. Estas ideas de Hegel tuvieron muchísima influencia en el joven Karl Marx. Marx reformuló el sistema de Hegel, en donde el ideal absoluto no es algo que el hombre pueda saber. Para Marx, el ideal absoluto es un reflejo de cómo deseamos que fuera el mundo. En otras palabras, para Marx, el mundo perfecto no es algo que podamos crear. Para Marx, el mundo perfecto solo se manifiesta después de haber eliminado todos los males. O sea, uno no puede saber lo que es el ideal absoluto, pero sí puede saber lo que no es. A Marx se le conoce por llevar las ideas de Hegel de lo filosófico a lo material. Marx no creía en lo espiritual. Para él, todo lo que existe está en lo material. Por eso, muchos apologistas del marxismo dicen que Marx era ateo, mas sin embargo, esto es obviamente una lectura superficial de las creencias de Marx, ya que aunque Marx dijo ser ateo y dijo rechazar lo espiritual, su comportamiento tiene una muy clara base gnóstica. Lo único diferente de Marx con los gnósticos antiguos es que Marx trasladó la tradición gnóstica a un contexto económico entre burgueses y proletariado. El marxismo es la recreación del antiguo gnosticismo con los burgueses tomando el lugar del demonio Demiurgo, el cual, según los gnósticos, era un demonio artesano que creó el mundo material para ser alabado como un dios falso y encarcelar el espíritu y esencia del hombre. De la misma forma, el marxismo posiciona la tradición espiritual del gnosticismo en el ámbito de lo social, en donde los burgueses construyen un mundo falso, el cual aliena al hombre de sí mismo y favorece solo a unos pocos. Esa alienación tiene como consecuencia que el hombre no conozca quién es realmente, ya que para Marx el hombre es un ser social que vive para el servicio del prójimo. Para Marx el hombre es un ser especie, un ser por y para la especie. Curiosamente, el mismísimo Karl Marx nunca encarnó esos ideales del hombre como un ser especie, ya que él estaba muy contento de no hacer nada por nadie. Él quería ser un individuo que escribía libros y vivía de sus padres y luego de su amigo Engels. Pero esa hipocresía, típica de los marxistas, no detuvo a Marx para acusar a los demás de ser unos egoístas individualistas que no viven por los demás. Para Marx, el individualismo y la propiedad privada, los cuales él personalmente nunca abandonó, son los responsables de crear un mundo falso capitalista en donde el hombre supuestamente está encarcelado. El conocimiento de ese encarcelamiento es el conocimiento autosalvífico, o sea, la gnosis que te libera de dicha prisión. En la doctrina marxista, la liberación del hombre va acompañada de un utopismo negativo. Es decir, la utopía no es algo que podamos saber, la utopía es algo que emerge después de haber criticado todas las contradicciones que se opongan al ideal utópico. Como ya lo mencioné antes,
Esto es un pensamiento apafático, o sea, es una teología negativa. Pero en vez de hablar en términos de Dios, ahora estamos hablando en términos de una utopía material, o sea, un paraíso terrenal. La utopía terrenal de Marx es el ideal absoluto de Hegel, el cual es el Dios absoluto de los antiguos gnósticos. El absoluto solo puede ser absoluto cuando no hay distinciones, y las distinciones son ilegítimas ya que se separan del absoluto por su propia gloria y beneficio. Esto explica por qué Marx habla del comunismo como el completo retorno del hombre a sí mismo como un ser social, es decir, humano. Esta visión del mundo produce tres tipos de personas: los gnósticos elegidos que supuestamente tienen el conocimiento de cómo salvar al mundo, o sea, los socialistas; los encarcelados que todavía no saben que están en una prisión y tienen que ser salvados, o sea, la clase obrera; y los creadores de la prisión, los cuales se autoproclaman como dioses para su beneficio propio, o sea, los burgueses. Este último grupo tienen que ser completamente eliminados ya que niegan la verdad marxista, que el hombre es un ser especie, por lo tanto merecen la muerte. Entonces, el marxismo es una mezcla corrupta del gnosticismo y el hermetismo, pretendiendo ser una ciencia económica, política y social, la cual cree que toda oposición a su culto es en el mejor de los casos un delirio y en el peor de los casos un acto diabólico de maldad. La gente que mantiene y promueve este culto ve al demonio demiurgo en todos los niveles de la sociedad. Para Marx, el demiurgo estaba en los burgueses creadores del sistema económico capitalista, pero para los marxistas raciales, el demiurgo está en la gente blanca que oprime a los demás. En el feminismo es el hombre creador del patriarcado el que se convierte en demiurgo, mientras que para los activistas queer LGTBI, el demiurgo está en aquellos que crearon las expectativas y normas de la heteronormatividad. Como puedes ver, el gnosticismo y el hermetismo todavía siguen influenciando a millones de personas y la mayoría ni siquiera se ha dado cuenta de que son víctimas de ese culto. Los más culpables de todo esto son los profesores y académicos de las universidades, los cuales, con su arrogancia, no han podido discernir que están enseñando misticismo en vez de ciencia y adoctrinan a los jóvenes a entrar a este culto, causando un daño incalculable a la sociedad.